Bienvenidos, doctores, a este segundo tema, el cual está titulado como sucedáneos de la leche materna y otras fórmulas. Manera de introducción, hablaremos acerca que durante la segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI han habido avances extraordinarios en la manufactura y formulación de los sucedáneos de la leche humana, de manera específica en los siguientes puntos. La definición de los límites de seguridad superiores e inferiores de la mayoría de los nutrimentos, así como también las modificaciones en el perfil de las proteínas que tienden a parecerse más a la leche humana, tanto en su concentración como en la proporción entre proteínas y suero y caseína. También se han agregado el uso de grasas vegetales en lugar de las grasas de la leche de vaca. Además en la diversidad de proporción de lípidos, en particular con el mayor contenido de ácidos grasos indispensables. A esto se agrega la adición de ácidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga, como los ácidos araquidónico y docosahexaenoico, importantes en el desarrollo del sistema nervioso central, la retina y la respuesta inmunitaria. Otras innovaciones importantes han sido la adecuación en el contenido de vitaminas, nutrimentos inorgánicos, incluidos los oligoelementos, en particular el hierro y el zinc. Estos nutrimentos cuya deficiencia todavía es un problema de salud pública en el país. También podemos observar como punto importante la adición de algunos aminoácidos indispensables bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo la taurina, los nucleótidos, probióticos, prebióticos, etc., con funciones específicas, sobre todo en la modulación de la respuesta inmunitaria. Asimismo, ha aumentado en grado significativo la variedad de fórmulas de uso médico para un sinfín de indicaciones médicas específicas, como por ejemplo la prematurez, la intolerancia a la lactosa, las enfermedades alérgicas, los errores innatos del metabolismo y el síndrome de mala absorción. Sin embargo, ahora hablaremos acerca de hay que recordar que estas fórmulas tienen un costo relativamente elevado, ¿sí? A veces es un poquito difícil para las personas poder comprar este tipo de fórmulas, y por lo que su uso debe estar muy bien justificado y solo debe de indicarse bajo prescripción médica. Cuando un lactante no recibe el beneficio de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, debe de requerir un sustituto adecuado que actúe como complemento, que contenga tanto los macronutrientes, vitaminas y nutrimentos inorgánicos de manera adecuada, como para promover el crecimiento de una manera similar a un lactante alimentado con leche humana, ¿sí? En la actualidad hay sucedáneos de la leche materna diseñados para este fin, que el pediatra debe de conocer y utilizar de una manera prudente y apropiada. Ya bien entrando en tema, ahora hablaremos acerca de los sucedáneos de la leche materna. Se dice que los sucedáneos de la leche materna son productos alimenticios que se presentan como un sustituto parcial o total de la leche humana, sea o no adecuado para este fin. Su propósito es satisfacer las necesidades nutrimentales de los lactantes sanos hasta la edad de 6 meses. Ahora, cuando hablemos acerca de sucedáneos de leche materna, podemos hablar de 2 tipos. Uno son las fórmulas lácteas, cuando los nutrimentos procedan sobre todo de la leche de vaca, y de fórmulas especiales, cuando el origen de los nutrimentos sea múltiple y debe de utilizarse de manera exclusiva bajo prescripción médica.
En las fórmulas especiales podemos hablar acerca de las fórmulas de origen vegetal, los que están derivados de la soya, etc. Ahora, fórmulas lácteas de inicio. Estas fórmulas lácteas de inicio se recomiendan para cubrir la totalidad de los requerimientos nutrimentales de un lactante sano durante los primeros 6 meses de vida. Pueden utilizarse como complemento de otros alimentos hasta el año de edad si el lactante o la madre así lo prefieren. En este cuadro podemos ver las fórmulas, algunas de las principales fórmulas lácteas de inicio, de acuerdo a las distribuidoras o los laboratorios que las producen. Podemos ver aquí que son de la marca Nestlé, Mead Johnson, PISA, Wyeth, Bayer y Abbott. Los nombres comerciales, pues NAN 1, Enfamil. Aquí podemos ver, si ustedes se dan cuenta, la proporción de proteínas y de hidratos de carbono que tienen cada una de ellas. Entonces, hay una variación de 12 hasta 16 gramos de proteínas, y en hidratos de carbono podemos ver que varían desde 75, 73, 71 hasta 79 gramos. En las próximas diapositivas vamos a hablar acerca de los contenidos de los diferentes compuestos que contienen y cómo están normados, con qué cantidad de cada una de ellas debe de tener cada sucedáneo. Las fórmulas lácteas de continuación o seguimiento se han recomendado a partir de los 6 meses de edad como parte de un régimen dietético mixto. ¿Qué quiere decir esto? Como hablamos en el tema pasado, a partir de los 6 meses de edad el niño ya debe de empezar a consumir otros alimentos. Tienen una mayor concentración de proteínas que las fórmulas lácteas de inicio y se relacionan de modo más estrecho con la estructura alimentaria de la leche de vaca, y están enriquecidos con vitaminas, hierro y otros nutrimentos inorgánicos. Aquí podemos igualmente ver algunos ejemplos de las leches o las fórmulas lácteas de continuación, las diferentes marcas y las diferentes presentaciones que hay de cada una de ellas. Este cuadro está en su libro, pueden ustedes revisar ahí y ver y comparar las cantidades de proteínas e hidratos de carbono, grasas y las diferentes sustancias que contienen cada una de ellas. Aquí está otro ejemplo, otras fórmulas de continuación. Sí. Ahora vamos a hablar acerca de las fórmulas de uso médico. Estas se indican para uso dietético especial en alteraciones específicas, como vimos hace un momento en otra diapositiva, como prematurez, intolerancia a la lactosa, enfermedades alérgicas, errores innatos del metabolismo, síndrome de mala absorción, etc. Se administran de forma exclusiva bajo prescripción médica. Las fórmulas de aislado de proteína de soya deben de considerarse en este grupo, sobre todo por su costo elevado. Se dice en su libro que son hasta 2 o 3 veces mayor que una fórmula láctea de inicio. Son demasiado caras. Han aparecido en fechas recientes nuevas fórmulas que ostentan indicaciones médicas específicas. Unas son para cólico, otras para estreñimiento, diarrea o para una capacidad saciadora. En fin, estos son los diferentes nuevos tipos de leche que han sido utilizados. La manipulación del contenido nutrimental ocurre en las proteínas, en los hidratos de carbono, en particular en la concentración de lactosa y la adición de hidratos de carbono complejos. La utilización de estas fórmulas requiere una vigilancia estricta por el médico tratante para evitar efectos deleterios potenciales. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de fórmulas, que es la fórmula para prematuros. Ahí en su libro vienen distintos tipos de fórmulas,
que ustedes pueden consultar ahí para que puedan ustedes conocer cada uno de ellas y sus funciones específicas. Ahora sí, si ustedes se han preguntado cómo es que todas las fórmulas especiales o todas las fórmulas lácteas saben qué contenido deben de tener de los diferentes materiales, pues la American Academy of Pediatrics y la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, que ahí están sus escudos, ¿sí?, han publicado estándares para fórmulas infantiles. Ambos contienen las concentraciones mínimas para la mayor parte de los componentes necesarios para cubrir los requerimientos nutrimentales de los lactantes. Incluyen los límites superiores de cada nutrimento con el propósito de evitar un potencial efecto tóxico del exceso de ciertos nutrimentos. Quiere decir que ellos son los que nos dicen y les dicen a las fábricas qué cantidad de cada elemento deben de tener. Ahora sí, dentro de las condiciones generales, tenemos que es necesario evitar cambios frecuentes de las fórmulas. Esta costumbre puede producir confusión de la madre e incluso del médico sin una ventaja real. En ocasiones a veces la mamá llega con nosotros y nos dice, no, es que mi hijo le empecé a dar esta leche, pero le cae mal, se abulta mucho. ¿No será que usted le puede cambiar y le puede dar otro tipo de leche que no le caiga tan mal? Pues esto, dentro de las consideraciones tenemos que no hay que estarles cambiando la leche, hay que tener una razón muy específica para poder cambiar las leches en los niños, no es que estarles cambiando de una a otra. En la actualidad no se considera conveniente utilizar leches enteras líquidas, evaporadas o en polvo en la alimentación de lactantes menores de 12 meses de edad, debido a su elevada concentración de proteínas, grasas saturadas y baja concentración de hidratos de carbono, en especial lactosa. La elevada concentración de fosfatos y calcio en una proporción inadecuada, de calcio fósforo de 1:3:1 en lugar de 2:3:1 como la leche humana, tiene el riesgo potencial de producir hipocalcemia en ocasiones graves. Esto podría provocar contracciones musculares, espasmos, tetania, etc. Ahora ya específicamente del contenido de que debe tener cada fórmula láctea, podemos hablar con respecto a las proteínas, que las fórmulas lácteas de inicio proveen una cantidad adecuada de proteínas de leche de vaca, cuya proporción de proteínas del suero caseína se asemeja a la de la leche humana, para asegurar una ganancia de peso y crecimiento lineal similares a los de un lactante alimentado con leche humana. Se ha señalado que el requerimiento de proteínas no es mayor de 1.6 gramos por 100 kilocalorías y se aconseja un margen de seguridad entre 1.9 hasta 1.9 gramos por 100 kilocalorías. En México, la mayoría de las fórmulas lácteas de inicio aporta de 2.3 a 2.4 gramos por 100 kilocalorías, es decir, entre 1.5 a 1.6 gramos por decilitro, lo cual evita una carga mayor de solutos renales que podría ser inconveniente para el lactante. Las fórmulas a base de alisado de proteínas o aislado de proteínas de soya utilizadas en la intolerancia a la lactosa contienen 2.7 a 3 gramos por 100 kilocalorías, es decir, de 1.8 a 2.0. Si ustedes se dan cuenta, es una concentración que podría considerarse en los límites superiores en un lactante sano. En cuanto a los hidratos de carbono, tenemos que la lactosa representa el 90% de la cantidad total de los 6 a 7 gramos por decilitro de hidratos de carbono en la leche humana, cuya concentración es mayor respecto de la leche de vaca, en un 4%. En las fórmulas lácteas de inicio,
La lactosa representa el único o el mayor constituyente de los hidratos de carbono. Las grasas. La leche humana proporciona cerca del 50% de la energía como grasa, macronutrimento indispensable e importante para el desarrollo del sistema nervioso central y vehículo para la absorción de las vitaminas liposolubles. El contenido total de lípidos en la leche humana varía de 2.7 a 4.5 gramos por decilitro. En las fórmulas a base de leche de vaca, la grasa no absorbida es mayor de 10 al 15% del total de la ingestión energética. Una absorción de grasa similar a la observada con la leche humana se logra cuando la fórmula reemplaza la mantequilla por ciertas grasas vegetales. En cuanto a las vitaminas, las fórmulas preparadas comerciales están enriquecidas con vitamina A, D y C desde los 15 días hasta los 18 meses de edad, a pesar del contenido de vitaminas en la leche. Por lo tanto, en países como México no es necesario ofrecer complementos con estas vitaminas, a excepción de la vitamina D cuando no exista una exposición apropiada a la luz solar. En lo que se refiere a los electrolitos y nutrimentos inorgánicos, la leche humana proporciona de 5 a 10 miliequivalentes de sodio, o sea, 7 miliequivalentes por litro. La leche de vaca contiene 3 veces la concentración de sodio, potasio y cloro de la leche humana. En las fórmulas lácteas de inicio están desmineralizadas y logran concentraciones de electrolitos entre los valores de leche humana y los límites superiores recomendados. La ingestión y la proporción de calcio-fósforo son indispensables para el crecimiento y el desarrollo del hueso. Como ya vimos, la American Academy of Pediatrics y la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, ¿sí? Recomiendan que las fórmulas contengan una proporción de calcio y fósforo de 15 a 1. En general, las fórmulas lácteas de inicio contienen una proporción de 13 a 1 a 15 a 1, como dijimos, de 1 a 5 a 1. La mayoría de las fórmulas lácteas de inicio están enriquecidas con hierro en proporción de 8 a 12 miligramos por decilitro. Para evitar la deficiencia de hierro y anemia que se observan en lactantes alimentados con leche de vaca. La biodisponibilidad de zinc en la leche materna es muy buena y su concentración de 1.6 a 2 miligramos por litro. El zinc en las fórmulas lácteas o de soya se absorbe con mayor dificultad, por lo que su contenido varía de 3 a 6 miligramos por litro. En la actualidad, las fórmulas están enriquecidas con otros oligoelementos como manganeso, cobre, yodo, selenio, etc., que tratan de cubrir las recomendaciones nutrimentales. Ahora, existen otros elementos que se denominan nucleótidos que, como vimos en el tema pasado, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Aunque en los últimos años se han realizado numerosas investigaciones sobre los nucleótidos y se consideran nutrimentos semi-indispensables para el lactante por su efecto, como les dije, sobre la respuesta inmunitaria, absorción de hierro, modificaciones de la flora intestinal y perfil de lípidos, aún hacen falta evidencias que demuestren que la necesidad de su adición a los preparados comerciales. Otros componentes que contienen la leche, las fórmulas lácteas, se han agregado a las fórmulas diseñadas para lactantes otros elementos. Entre ellos podemos encontrar ácidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga, ciertos aminoácidos, probióticos y prebióticos y nuevos perfiles en las proteínas, ¿sí?, que representan el avance en la investigación y el perfeccionamiento de estas fórmulas con aparentes efectos benéficos en los lactantes que los reciben.
¿Cuáles son las indicaciones para el uso de fórmulas lácteas en lactantes? Pues primero que nada, pues cuyas las mamás no pueden darles seno materno a sus hijos, pues ellos obviamente se tendrán que utilizar estos fórmulas lácteas. También la complementación para lactantes cuyas madres desean interrumpir la lactancia, poco a poco se les va introduciendo una fórmula para que vayan dejando el seno materno. Otro sería la complementación cuando la producción de leche materna es insuficiente para asegurar el crecimiento y desarrollo óptimo del lactante o la madre, si desea una alimentación mixta. ¿Cuáles son las indicaciones médicas mayores para la sustitución de la lactancia materna en lactantes? Primero que nada, sería para poder sustituirlos, tendría que tener enfermedades infecciosas como listeriosis neonatal, hepatitis B materna, sida, varicela, tosferina, tuberculosis activa y lesiones herpéticas o sifilíticas en el pecho. Esto sería una indicación médica mayor para que se sustituyera la lactancia materna por una fórmula de inicio. También otro punto sería por una precaución extrema en enfermedades metabólicas, toxemia, consumo de drogas, tirotoxicosis materna con tratamiento antitiroideo. Ahora, y este es el último tema, el consumo de leche de vaca en lactantes. La leche de vaca bronca y entera pues no está indicada en lactantes menores de 12 meses de edad por las siguientes razones. Primero que nada, el consumo excesivo de leche de vaca se ha relacionado con anemia por deficiencia de hierro. Eso lo vimos un poco en el tema pasado. También hay una concentración baja y una biodisponibilidad disminuida de hierro en la leche de vaca, además de que algunos lactantes presentan sangrado oculto de tracto digestivo. También existe una elevada concentración de proteínas y carga renal de solutos y es inadecuada la concentración y proporción de calcio y fósforo. Bueno, eso fue todo el tema. Esperemos que les haya sido de utilidad y la siguiente semana hablaremos acerca de la semana número 10 de nuestra secuencia.